Eh, yo creo que es importante conocer la cultura la cual vivimos porque es algo cierto que la cultura es creada por Dios, ¿sí? Y la cultura también refleja la multiforma del obrar de Dios. Pero algo que también hay que tener presente es que la cultura se ha visto afectada por el pecado. Y si bien la cultura es algo que Dios creó, pero que el pecado se ha encargado de distorsionarla. Por eso es importante conocer realmente la cultura en la cual vivimos para saber qué aspectos de nuestra cultura van en contra de lo que la Biblia dice, de lo que la Biblia enseña o del plan y propósito de Dios. Sí, es muy importante entender que la cultura es creada por Dios, y cuando uno entiende que es creada por Dios y entiende que el pecado la ha afectado y conoce la cultura, hace que uno pueda, como cristiano, vivir dentro de la cultura. ¿Sí? Como cristiano no es, yo no creo que Dios nos esté diciendo tienen que vivir independientemente de lo que la cultura se está viviendo, porque la cultura es, como repetí antes, es creada por Dios, y la Biblia enseña que todo fue creado por Dios, y cuando es todo, estamos hablando de todo es creado por Dios, inclusive la cultura. Eh, Cuando entendemos que la cultura es creada por Dios, entendemos que no existen culturas inferiores ni superiores. No hay culturas correctas ni incorrectas. Entonces, como cristianos, tampoco creo que importa qué cultura vivimos. Es súper importante entender que la cultura nos une y es un mecanismo que Dios ha puesto para que nosotros eh, podamos vincularnos unos con otros. Y también es un mecanismo y una forma de, conociendo la cultura, saber cómo podemos predicar las buenas nuevas de Jesús. Jesús nos ha dado el mandato de, de hacer discípulos. Cuando conocemos la cultura y entendemos que la cultura es creada por Dios, creo yo que es un mecanismo y un puente para poder saber cómo predicar las buenas nuevas de Jesús. Porque no en todos los países, no en todas las culturas podemos predicar de la misma manera. Por eso es súper necesario y es muy importante conocer la cultura en la que estamos viviendo. Y no creo que Dios nos esté llamando, como repetí antes, nos esté llamando a que vivamos independiente de la cultura, porque eso hace que no nos podamos vincular, porque Jesús mismo a través de la cultura se vinculó con las personas y se vinculó con los mismos judíos. Participó de las prácticas, por ejemplo, de las sinagogas, participaba de los ritos a los 12 años, ¿sí? De las fiestas judías, y él utilizó, creo que también utilizó esa cultura y la utilizó como un puente para saber cómo predicar las buenas nuevas. Y Pablo mismo también, siempre dependiendo de la cultura en la cual se encontraba, él sabía cómo predicar. Él dice que se hacía hebreo a los hebreos, judíos a los judíos, y creo que el conocer la cultura hace que nosotros podamos también saber cómo predicar las buenas nuevas. Eh, entonces, en resumen, creo que es importante entender que la cultura es creada por Dios. La cultura nos muestra las multiformas del obrar de Dios. Y también es importante conocer para saber cómo predicar y mostrarle a los otros de una forma diferente dependiendo de las culturas quién y cómo es Dios.